Hola, buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a esperar un segundito. A ver. Hoy vamos a ver, ya les dijo el profesor ayer, vamos a ver derecho tributario, que si bien no está en el programa, esta parte, están los principios constitucionales, eso que creo que ayer les dio, ¿no? Sí, la Constitución Nacional, los principios constitucionales de la tributación, que eso sí va para el examen del parcial, para el 18. Y hoy lo de hoy es derecho tributario y todo lo que, como futuras contadoras y que van a ver los impuestos, es importante tenerlo en cuenta por la terminología. Bien, son ustedes dos por ahora, ¿no? Sí, Daniela y Renata. Bien, así que esperamos un segundito más. ¿Cómo van con el estudio? Ahí. ¿Me escuchan, no? La vez pasada. Bien, profe, bien, bien. Sí, sí, la escuchamos bien. Sí, la vez pasada. Sí. El 18. La vez pasada. Sí. El 18 Sí. iba a ser parcial, así que sí, ya a meterle. A meterle, claro. Claro. Ya estamos en septiembre. Con mucho frío, ¿eh? Acá en Mar del Plata hace mucho frío. No sé allá. No sé allá. Acá también mucho. La verdad que sí. Que esperábamos un septiembre más lindo, pero no. Creo que lo mejor sería que primero fuéramos a ir. Estaba Evelyn y Romina. Bien. Me falta Daniela Pesci. Bueno. Pasaron 3 minutos, espero un minuto más y arrancamos. Qué raro que, bueno, Luis, el contador Jorge, y con el apellido que tiene, se me confunde. Ahí está, ahí está. Luis. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola Daniela, ¿qué tal? Así que voy a empezar a compartir. Estamos casi todos. Falta Daniela Pesci. No, Daniela está, ¿eh? Estoy acá yo. Vos. Mirá vos. Tengo eco. Bien. Bueno, comparto la pantalla. Acá. Bien. Vamos a empezar con derecho financiero y la terminología que corresponde, ¿no? El derecho financiero, nosotros no tenemos ni un código tributario ni derecho tributario. El derecho tributario es parte del derecho financiero. Y les leo que dice: el derecho financiero es una rama del derecho público que se ocupa de ordenar los ingresos y los gastos públicos normalmente previstos en el presupuesto general del Estado. En el próximo bimestre vamos a ver lo que es el presupuesto y el circuito presupuestario. La actividad financiera del Estado genera un conjunto de relaciones jurídicas entre los distintos órganos públicos. Esta actividad financiera del Estado genera relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares y se dan dos situaciones. La primera, en que el Estado asume un papel activo, por ejemplo, al cobrar tributos, y la segunda, un papel pasivo, cuando se convierte en deudor en caso de un préstamo. O sea, tiene la doble fase. Como cualquier persona jurídica, el Estado para cobrar impuestos es el rol activo, es el sujeto activo, y para pagar lo que pidió prestado es el sujeto pasivo, ¿no? Que
cabe las generales de la ley en términos generales. La ley 24.156, y esta la tengo que corregir, en el artículo 2, la 24.156, está equivocado ahí, ¿no? La administración financiera comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Esto es con respecto a la administración financiera gubernamental. El derecho tributario o derecho fiscal es una rama del derecho público dentro del derecho financiero que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas de la consecución, en aras de la consecución del bien común. Dentro del ordenamiento jurídico de los ingresos públicos se puede acotar un sector correspondiente a los ingresos tributarios, que por su importancia dentro de la actividad financiera del Estado y por homogeneidad de su regulación, ha adquirido un tratamiento sustantivo. Por supuesto, los recursos más genuinos con que cuenta el Estado son los recursos tributarios. Contenido del derecho tributario. Se divide en una parte general que comprende los aspectos materiales y los de naturaleza formal y procedimental, entre los que se encuentran los principios tributarios constitucionales, las fuentes de las normas, la aplicación temporal y espacial y la interpretación de las normas, la clasificación de los tributos y sus características, los métodos de determinación de las bases tributarias, las infracciones y sanciones tributarias, la extensión de la deuda, los procedimientos de recaudación, inspección, revisión de los actos administrativos y el estudio de los órganos de la administración tributaria. Fíjese todo lo que contiene. Porque, bueno, ustedes vieron los principios tributarios constitucionales de la tributación, con los cuales fija una limitación a la potestad tributaria del Estado, esos principios. O sea que no se puede cobrar cualquier cosa, porque tiene que mantener la legalidad, la proporcionalidad, todo lo que ustedes han visto ayer, ¿no? Y tiene que estar a derecho, por supuesto, no puede levantarse el Poder Ejecutivo, el Legislativo y sancionar cualquier cosa. Tiene que haber dentro de las normas componentes. Y después los procedimientos mediante el cual se reclama a los particulares esos impuestos o tributos que no ingresó al fisco o evadió o se olvidó. Entonces hay procedimientos de recaudación, hay procedimientos de sanción y revisión de las resoluciones de todos los impuestos. Como futuras contadoras, yo no soy contadora, pero bueno, estoy rodeado de contadores. El contenido de la parte especial se centra en las disposiciones específicas de cada uno de los tributos que componen el sistema fiscal de un país. La parte general del derecho tributario se divide en derecho tributario material, contiene normas respecto a la obligación tributaria, estudia cómo nace y se extingue la obligación tributaria y examina los elementos sujeto, objeto, fuente y causa. Ya vamos a ver más adelante qué es los conceptos de todos estos elementos. Derecho tributario formal regla la aplicación de la norma material, la determinación del tributo y su ingreso al fisco. Derecho procesal tributario contiene las normas que regulan las controversias entre el Estado y los sujetos pasivos en todos sus aspectos. Y el derecho penal tributario regula lo concerniente a infracciones fiscales y sus sanciones, cuando se olvidó de pagar o evadió o no lo pagó. Esto es derecho penal tributario.
Fuentes del derecho tributario, y estos son importantes. Ley tributaria, normas generales. Las fuentes del derecho tributario, las principales fuentes del derecho tributario son las siguientes, ¿no? La Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la ley suprema de la nación. Es la que establece la organización del Estado, la forma de gobierno, las atribuciones de los poderes públicos y los derechos y garantías individuales. Esta, como es decir, es sobre todo en la ley suprema de la nación, y las leyes no pueden ser contrarias a la Constitución Nacional. Ni tampoco las constituciones provinciales pueden ser contrarias a lo que dicta la ley en la Constitución Nacional. Es decir, la provincia es autónoma y tiene su constitución. Al ser dictada no puede ser ir en contra de los conceptos de la Constitución General de la Nación, que es la nacional. La primera es la Constitución, la segunda es la ley. La ley en sentido estricto es aquella emanada del Congreso, conforme a los procedimientos establecidos en la propia Constitución política del Estado. Se encuentran en su mismo nivel jerárquico los decretos leyes y los decretos con fuerza de ley y los tratados internacionales. La ley es la segunda fuente, ¿no? Es decir, están los decretos leyes. Los decretos leyes son los que dicta. Están los decretos reglamentarios, que son los que reglamentan la ley, y para ponerla en vigencia. Pero están los decretos de necesidad y de urgencia, no sé si está más abajo, pero dentro de los decretos con fuerza de ley, de necesidad y de urgencia, que tiene la posibilidad del Poder Ejecutivo, el presidente, dictarlos. ¿Alguien entró o se fue? No sé. Hola, profe. Sí, hubo 3 alumnas que estaban en sala de espera. Las admití, no sé por qué, pero estaban en sala de espera. Capaz que no Mira vos. escucharon el principio, ¿eh? Bueno, ¿quieren que vuelva de Hola, nuevo? buenas tardes. Yo Sí, recién sí, entro. no Recién escucharon, admito. no. Estaban en sala de espera. Yo pensé que estaban Bueno, admitidos, Viviana. Sí, sí, capaz que entonces conviene que... comienzo de nuevo. Comienzo de nuevo. Ya que estamos, no me va a tomar mucho tiempo. Bueno, para las que recién ingresaron, hoy vamos a hablar del derecho financiero, que es el que contiene el derecho tributario. Nosotros no tenemos un código tributario, pero sí tenemos un derecho tributario que está dentro del derecho financiero. Entonces, vuelvo a leer y, bueno, las que estuvieron afirman conocimientos. Es una rama del derecho público que se ocupa de ordenar los ingresos y los gastos públicos normalmente previstos en el presupuesto general del Estado. Esta actividad financiera del Estado genera un conjunto de relaciones jurídicas entre los distintos órganos públicos. Esta actividad financiera del Estado genera relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares. Y se dan dos situaciones en el que el Estado asume un papel activo, como sujeto activo, es el que tiene la potestad de cobrar tributos, y la segunda, un papel pasivo, cuando se convierte en deudor en caso de un préstamo. La ley 24.156, en el artículo 2, habla de la administración financiera, comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Bueno, sigo. El derecho tributario o derecho fiscal es una rama del derecho público dentro del derecho financiero que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas de la consecución del bien común. Dentro del ordenamiento jurídico de los ingresos públicos se puede acotar un sector correspondiente a los ingresos tributarios, que es el genuino, ¿no? Que por su importancia dentro de la actividad financiera del Estado y por la homogeneidad de su regulación ha adquirido un tratamiento sustantivo.
El contenido del derecho tributario se divide en una parte general, que comprende los aspectos materiales y los de naturaleza formal o procedimental, entre los que se encuentran los principios tributarios constitucionales, que ustedes vieron ayer en clase con el contador Luis, que son importantes porque limitan la potestad tributaria que tiene el Estado. Esos principios constitucionales muchas veces hay recursos de amparo o porque alguna sanción de alguna ley impositiva que la tiene que hacer el Congreso ha excedido los límites de la potestad tributaria y se han judicializado, evocando decir que son anticonstitucionales. No recuerdo cuál en este momento, pero a veces suele recurrir estos amparos por la violación a algunos principios constitucionales. Sobre todo el de la parte de retroactividad, y más que nada cuando se excede, han recurrido sobre todo con las retenciones en un momento determinado, ustedes eran muy chicas, cuando se quiso imponer un impuesto a la exportación de los commodities como la soja, donde excedía el porcentaje de lo que se consideraba que comía o le robaba el capital o despreciaba el capital, ¿no es cierto? Con semejante porcentaje o alícuota sobre ese impuesto, ¿no? Como para darles una nota. No sé, no me acuerdo ahora, no me sale el principio constitucional cuando excede esa, bueno, ya me voy a acordar. Lo vieron ayer, y después cuando te acuerdes, Luis... Confiscatoriedad, seguramente. Confiscatoriedad, ese, no me salía ahora. No confiscatoriedad, digamos. No confiscatoriedad. Hablemos con propiedad. Los impuestos no pueden exceder, no puede ser confiscatorio. Ya que le come parte del capital. Bueno, la fuente de las normas, o sea, esos principios tributarios constitucionales, la fuente de las normas, la aplicación temporal y espacial, la interpretación de las normas y la clasificación de los tributos y sus características. Vieron que los tributos, y de paso repasamos, si los tributos se ejercen sobre una manifestación de capacidad contributiva. Las tres manifestaciones de capacidad contributiva es el patrimonio, el ingreso y la renta. No, es el ingreso, el patrimonio y el consumo. Son manifestaciones de capacidad contributiva. El contenido de la parte especial se centra en las disposiciones específicas de cada uno de los tributos que componen el sistema fiscal de un país. Cada uno de los impuestos que ustedes conocen, sobre todo el IVA, el impuesto a las ganancias, los mayoritarios, ¿no? Son importantes, son diferentes tipos de, unos impuestos indirectos al consumo y otros impuestos a la renta o los ingresos. Y cada uno tiene un desarrollo especial. Bueno, la parte general del derecho tributario se divide en derecho tributario material, contiene las normas respecto a la obligación tributaria, estudia cómo nace y se extingue la obligación tributaria y examina los elementos sujeto, objeto, fuente y causa. El derecho tributario formal regla la aplicación de la norma material, la determinación del tributo y su ingreso al fisco. El tributario es cómo nace el impuesto o el tributo. El formal regla esa aplicación para poder recaudarlo. El procesal tributario contiene las normas que regulan las controversias entre el Estado y los sujetos pasivos en todos sus aspectos. Y el derecho penal tributario regula los concernientes a infracciones fiscales y sus sanciones, en caso de que no paga, evade o se olvidó. Bueno, la fuente del derecho tributario, ley tributaria, las normas generales. La primera fuente del derecho tributario es la Constitución Nacional. Es la ley suprema de la Nación
y es la que establece la organización del Estado, la forma de gobierno, las atribuciones de los poderes públicos y los derechos y garantías individuales. Entre las atribuciones de los poderes públicos, en el artículo 75 de la Constitución Nacional, es donde están todas las atribuciones del legislativo, del poder legislativo del Congreso. Y ahí es específicamente que el único que legisla sobre impuestos es el Congreso. Entra por la Cámara Baja, ¿no? Por la Cámara de Diputados. La segunda fuente del derecho tributario es la ley. La ley en sentido estricto es aquella emanada del Congreso conforme a los procedimientos establecidos en la propia Constitución Política del Estado. Se encuentran en su mismo nivel jerárquico los decretos leyes y los decretos con fuerza de ley y los tratados internacionales con rango constitucional. De San José de Costa Rica sobre derechos humanos, es decir, muchos tratados internacionales son de rango constitucional. El tercer nivel, los tratados internacionales en orden de importancia. Los reglamentos y decretos del presidente de la República, ahí están. Los reglamentos emanan del presidente de la República, son una colección ordenada y metódica de disposiciones que regulan ciertas materias que no son propias del dominio legal o que son dictadas para el cumplimiento y ejecución de las leyes. Cada ley tiene un decreto reglamentario para ponerlas en vigencia. Cuando el poder, es decir, una vez que se acciona el Congreso o una ley, esta pasa al Poder Ejecutivo para que decrete el reglamento, el decreto reglamentario que la pone en vigencia. Si no hay reglamento, por más que la sancione el Congreso, no se pone en vigencia la ley. Entonces, los decretos son normas de carácter particular que regulan una situación o persona determinada. Los decretos supremos emanan del presidente de la República o del ministro de ramo, autorizado por el presidente. Y acá vienen los decretos de necesidad de urgencia. En épocas de pandemia, nuestro presidente tuvo que sancionar decretos de necesidad de urgencia porque no funcionaba el Congreso por la pandemia. Otros presidentes y otras administraciones también hacen decretos de necesidad de urgencia. Solo los puede hacer el presidente o el ministro, es decir, refrendados por todos los ministros, ¿no? Pero no pueden, si no tienen legalidad, es decir, no pueden legislar sobre decretos, estos decretos de necesidad de urgencia, no pueden versar sobre la tributación, porque eso es una atribución exclusiva del Congreso, sobre el derecho penal, ni sobre el código, el derecho electoral. O sea que no puede modificar la regla de juego de las elecciones, o sea, no puede sancionar un decreto de ley, se le ocurre cambiar, que no se vota, que se vota otro día, una vez sancionada la ley, es decir, no se puede meter con un decreto de necesidad de urgencia. O sea, eso tenganlo claro. Si no se pueden, no tienen legalidad, los decretos, si no pueden sancionar decretos, el presidente, decreto de necesidad de urgencia en materia penal, en materia tributaria, ni en materia electoral. Este es el cuarto nivel en jerarquía, ¿no? Instrucciones y resoluciones. Las instrucciones son normas dictadas por superiores jerárquicos a sus subordinados para la correcta ejecución de las leyes. Reglamentos o para cumplir en mejor forma la administración del Estado. Están contenidas en circulares de carácter general u oficios de carácter particular. Las resoluciones son simples decretos que emanan de otras autoridades distintas al presidente de la República. La FIP tiene un montón de resoluciones en cuanto a la normativa, ¿no? Por eso tienen rango, son parte del derecho tributario. El artículo 31 de la Constitución Nacional dice que esta Constitución, las leyes que en su consecuencia el Congreso dicta y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Este artículo establece la supremacía de la Constitución sobre leyes y decretos ordinarios de los poderes constituidos que ella misma prevé en su segundo libro.
el que habla de los órganos de gobierno de la nación. O sea que todo esto que estamos hablando está en la Constitución Nacional. El artículo 31 dice así: esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. No obstante, en la República Argentina ha existido un conflicto jurisprudencial sobre la jerarquía de los tratados internacionales que fue finalmente resuelto con la reforma constitucional del año 1994. El artículo 75, donde habla sobre las atribuciones del Congreso, inciso 22 de la Constitución Argentina, otorga la misma jerarquía de la Constitución a un grupo de tratados internacionales sobre derechos humanos. Bien. Atribuciones del Congreso. El artículo 75 corresponde al Congreso. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Claro. Acuérdese la fuente del derecho. La Constitución primero y segundo las leyes. Por eso dice, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. También en la misma reforma se estableció un proceso legislativo particular para anexar otros tratados a ese grupo, sin necesidad de renovar nuevamente la Constitución. La pirámide jurídica en Argentina quedaría con la Constitución y los tratados sobre derechos humanos en la cima, y los demás tratados internacionales inmediatamente después y las demás leyes por debajo. A ver si está acá, la pirámide de qué es. En la cima, acá está la Constitución Nacional y los tratados internacionales con carácter constitucional. Después están las leyes nacionales, las leyes provinciales, no se lee ahí, pero vienen después las resoluciones y los decretos de necesidad de urgencia, después las resoluciones principales, las sentencias judiciales y acá son las controversias o los contratos contraídos entre particulares del Estado. Pero en la pirámide está la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional. Bien. Y ahora vamos a la terminología que es necesario, a mí voy a saber entender, que ustedes se vayan familiarizando porque la van a manejar tarde o temprano, si siguen estudiando, porque van a estudiar. La relación jurídica tributaria. ¿Qué es la relación jurídica tributaria? Es el vínculo jurídico obligacional que se entabla entre el fisco, como sujeto activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y el sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Es una relación de derecho y no de poder. Ambas partes, sujeto activo y sujeto pasivo, están sometidos por igual a la ley. En el sujeto activo, el Estado es titular de la potestad tributaria, y el sujeto pasivo es la persona física o jurídica a que la norma identifica como responsable del pago. ¿Qué es el hecho imponible? El hecho imponible es la circunstancia de hecho o de derecho que el legislador ha previsto como generadoras de la obligación tributaria. Aquellos hechos o situaciones particulares que engendran la potencial obligación tributaria. Es la hipótesis legal condicionante tributaria. La configuración del hecho imponible origina la obligación de pagar el tributo. ¿Qué significa la configuración? Es la verificación, el hecho de que alguien realiza un acto que le compete y se verifica un hecho que está condicionado por la ley para pagar el tributo, ¿no? La configuración es la verificación, la realización del hecho imponible, que le permite al Estado, una vez realizado el hecho imponible y ejecutado, cobrar el.
Pero lo más importante es la hipótesis legal condicionante tributaria. Para que el legislador, cuando legisla y sanciona una ley, tiene que tener no solamente la descripción detallada de los componentes o los elementos que hacen que el Estado pueda cobrar ese tributo y sancionarlo, ¿no? Para poder cobrarlo, ¿no? Y tiene que estar muy descriptivo. El aspecto material son 4 aspectos: el aspecto material, el personal, el temporal y el espacial. El aspecto material me dice es la descripción objetiva de un hecho o situación. En el caso de los impuestos a las ganancias, el ingreso o la verificación de los ingresos que obtiene por diferentes categorías una persona física o una persona jurídica. Es el aspecto material. ¿Qué tipo de ingresos son los computados en la hipótesis legal, ¿no? El aspecto personal son los datos necesarios para individualizar al sujeto que debe realizar el hecho o encuadre la situación prevista. En el caso del IVA, por ejemplo, en el aspecto personal del IVA, acuérdense que es un impuesto indirecto al consumo, y el sujeto pasivo de la obligación tributaria es el denominado o el designado en la ley. Todas aquellas personas que realizan actos de comercio, de servicio o venta o de servicios o bienes, ¿sí? Tiene que estar, si supera el determinado monto, se tiene que anotar en el IVA. Y entonces la ley tiene que decir quiénes están sujetos para encuadrarlos en la ley, ¿cierto? El aspecto temporal debe decir en qué momento debe configurarse la realización del hecho imponible referido al periodo fiscal en que se paga. Generalmente es por 1 año, por 9 años, si tiene un periodo de tiempo que se van renovando, por supuesto. Muchas veces el impuesto a los bienes personales fue sancionado, fíjense ustedes, por 9 años allá por 1999. Sin embargo, siguió y se sigue cobrando actualmente los bienes personales, porque se fue renovando, fue determinado fue sancionado con un determinado límite de tiempo, 9 años, y después se fue renovando el Congreso, por supuesto, ¿no? Es el aspecto temporal. Y el aspecto espacial es el lugar donde debe acaecer o detenerse, detenerse separado, por acaecida la realización del hecho imponible relativo a la jurisdicción que lo ocupa. Hay impuestos nacionales, hay impuestos provinciales, y en cuanto a los municipios, sí hay tasas. No se sancionan, los municipios no sancionan leyes, sino tasas, que como vimos anteriormente son contraprestaciones. Pero el impuesto nacional, como el IVA, el impuesto a las ganancias, son impuestos nacionales. Los impuestos a los ingresos brutos, como un impuesto inmobiliario o el impuesto a los automotores, son provinciales, o sea que están relativos a la jurisdicción que lo cobra. Bueno, otro término a tener en cuenta es medida. La medida viene dada por aquel monto, cuota, alícuota, tasa o tipo que aplicada sobre la base imponible determinada el monto a pagar. Monto, cuota, pues puede ser una suma fija, cuota, alícuota, tasa o tipo que aplicada sobre la base imponible determinada el monto a pagar. La materia imponible es el conjunto de elementos sustantivos a partir de los cuales es posible determinar la base imponible o punto de impacto del tributo. El monto del impuesto surge de aplicar la medida, o sea, la alícuota, cuota, monto fijo, a la base imponible determinándolo mediante el proceso de liquidación de impuestos. Está mensurado en dividido. Bien.
Les quería decir sobre la base imponible, que se lo dije. La base imponible es si ustedes tienen un impuesto inmobiliario, o pídanselo a alguien que lo tenga, familiar, fíjense que hay una evaluación fiscal del bien inmueble sujeto a impuestos, ¿no? Hay una evaluación fiscal. Pero dice ahí justamente en el impuesto inmobiliario cuál es la base imponible. Generalmente es menor a la evaluación fiscal. La base imponible para liquidar el impuesto inmobiliario. Bien, ahora vemos el contribuyente. El contribuyente es el destinatario legal tributario. Es quien debe pagar el tributo al fisco. Al estar él indicado como obligado al pago del tributo, pasa a ser sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria principal. Es el destinatario del contribuyente, es igual al destinatario legal tributario, sujeto pasivo, obligado a pagarlo, ¿no es cierto? Ahí, en el IVA, tenemos un contribuyente de hecho y un contribuyente de derecho. Y ahora no se me fue el nombre en latín. Pero bueno, de facto y el contribuyente de facto es el de derecho. Si tenemos un sujeto obligado a pagar el tributo, que es el destinatario legal del tributado, que es el anotado en el IVA. Y el otro, como es trasladable, más trasladarlo, el que lo paga de hecho no es el que lo paga, sino que lo va trasladando y el que paga es el contribuyente de facto o de hecho. Y tenemos dos conceptos importantes que son los agentes de retención y el agente de percepción. Ambos son sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, principal por deuda ajena. Pueden ser solidarios o sustitutos en función de la ley. El agente de retención es un deudor del contribuyente o alguien que por su actividad, profesión u oficio debe abonar una suma de dinero de propiedad de éste, ante lo cual la ley le obliga a retener una cantidad de dinero e ingresarla en concepto de tributo. Escribanos, quien paga a un proveedor, está categorizado como agente de retención. Quien retiene, paga. Los escribanos, si tienen que cobrar determinados impuestos, y si esos son agentes de retención, se lo cobran al que va a escribir una escritura, por supuesto, o cualquier otro elemento, y después lo traslada, se lo tiene que retener. Bien. Y el agente de percepción es aquel que por su actividad debe recibir una suma del contribuyente y por norma legal debe adicionarle una cantidad para ingresarlo al fisco. El agente de percepción le brinda al contribuyente un bien o servicio por el que recibe un pago. Servicio telefónico, energía, combustible, espectáculo cinematográfico. El agente que percibe cobra de más. En cualquier servicio telefónico están los impuestos que lo percibe, que lo cobra, pero se lo traslada al fisco después. En el cine, en las entradas del cine, hay un impuesto que le cobra el dueño del cine, que realiza esa actividad, le cobra un impuesto, que ese valor del impuesto, en la entrada, el valor de la entrada, y lo lleva al INCA, que es para promocionar la industria nacional del cine. Pero acuérdense de la entrada del cine, que ahí está el impuesto que va al INCA. O sea que la gente que percibe cobra de más. El contribuyente sustituto es un sujeto ajeno al acaecimiento del hecho imponible, a quien la ley le impone ocupar el lugar de destinatario legal tributario desplazándolo. El sustituto paga en lugar de el que debe retener, por ejemplo, ¿no? El que debe retener impuesto a las ganancias de rentas del sujeto del exterior, debe ingresar el impuesto. O sea, hay un contribuyente sustituto, paga en lugar de él. Una persona que vive afuera, pero que tiene bienes acá y o ingresos de rentas de la República Argentina, y el destinatario, el sustituto, lo tiene que pagar. Y el responsable solidario es ajeno al hecho, pero la ley le ordena pagar el tributo originado en ese hecho.
La ley no excluye de la relación jurídica del deudor a título propio, sino que fija una solidaridad. El responsable solidario está al lado de el fisco le puede exigir a cualquiera de ellos, son interdependientes. Cuando se extingue la obligación para uno, también se extingue para el otro. Síndicos en las quiebras, por ejemplo, padres, tutores y curadores de incapaces, administradores de sucesiones y agentes de retención percepción. Bien, son conceptos que más adelante lo van a ver más detenidamente, pero yo quería, lo incorporamos al programa para que tengan y se vayan familiarizando con la terminología, ¿no? Que es hecho imponible porque la van a leer generalmente en esta materia y en otras también. Creo que no hay nada más. Bueno, cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley 2456, que no la corregí. Son dos cosas que cuando anótenselo para corregirlo. Habla de la ley 2456, que es la que vamos a estudiar en el segundo minuto. Y acuérdense que no está anotado que los decretos de necesidad de urgencia no se pueden dictar en materia tributaria, en materia electoral y en materia penal. Anótenselo porque no lo tengo acá. Pero bueno, eso se los van a acordar. Bien. ¿Se entendió? Así que estamos, ya terminamos. Es cortito. Nos vemos la semana que viene ya. La semana que viene empezás con la ley de administración financiera, que eso sí, el tema que de la ley de los pilares en que se basa la reforma de la ley de la administración financiera, que el lunes que viene lo va a decir el contador, eso sí entra en el parcial. Yo al día siguiente creo que tengo clasificadores, ¿no? La teoría de los clasificadores presupuestarios, eso se los voy a dar, pero no entra en el parcial. Y sí va a entrar en el otro parcial. Bien. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Vayan Sí, la estudiando. pregunta si este tema entra, sí. Hay una pregunta en el chat. Si la clase de hoy no entra en parcial. Sí, sí. Esta Sí, clase entra. Sí, sí, sí. 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 No entra en el final, pero sí en el parcial. Alguna preguntita le vamos a hacer. Como para que vayan, para que la vean, ¿no? Bien, sí, sí. Bueno, dejamos acá. Bueno, muchas gracias. De nada. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.